Hola de nuevo. Vamos a proseguir en este vídeo con un nuevo ejemplo sobre el teorema de Gauss, que bueno, pues es interesante porque vamos a ver cómo se aplica el teorema de Gauss en regiones con agujeros y qué ocurre cuando el campo no está definido en algún punto. Entonces, inicialmente el ejemplo es el siguiente. Vamos a considerar pues una superficie S que va a ser esencialmente un elipsoide, el C que tenemos aquí, y un campo F definido de forma un tanto aparatosa, pero bueno, es el que tenemos que usar, es x partido por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cubo, y partido por lo mismo, y z partido por lo mismo. Bien, lo primero que tenemos que observar en este, elevado a 3. Y lo que queremos calcular, lógicamente, es el flujo a través de la superficie, es decir, la integral de superficie del campo F que tenemos definido de este modo. Bien, ese es una superficie elipsoidal, por tanto es completamente cerrada, así que en principio pues la superficie verifica las condiciones del teorema de Gauss, pero tenemos un problema con el campo, y es que el recinto que encierra la superficie, es decir, recordad que el teorema de Gauss habla de una región tridimensional del espacio, en el que tenemos una frontera que es una superficie cerrada. En este caso lo que tengo es la frontera, que es la superficie cerrada, que lógicamente encierra lo que sería el elipsoide sólido. Y en este elipsoide, en esa región D, que sería pues la región encerrada por el elipsoide, el campo F no está definido en todos los puntos, puesto que podemos ver claramente que en el punto 0, 0, 0 este denominador se anularía y por tanto el campo no tiene definición. ¿Eso qué significa? Pues que no podemos aplicar el teorema de Gauss en esta región, porque el teorema de Gauss dice que se puede aplicar siempre y cuando el campo esté definido en el recinto, en el dominio D de R3, y en este caso esto no lo tenemos. Por lo tanto, en principio, el teorema de Gauss no se puede aplicar. Yo inicialmente lo que podría hacer es tratar de calcular esta integral, lo que llamamos directamente, es decir, obtener una parametrización de la superficie S, enchufarla en el campo y hacer las cuentas. Si observáis, la superficie S es compleja en relación con este campo, porque si uno, bueno, tenemos una superficie S que es un elipsoide, uno siempre lo puede parametrizar de forma sencilla con unas esféricas dilatadas que harían que la superficie se viera como una esfera. Pero claro, el campo este, si os fijáis, tiene unas componentes de tipo, digamos, esférico, tiene un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, en el que si usamos esas coordenadas esféricas dilatadas, el campo se va a ver mal. Así que, digamos que es un campo que no se lleva bien con esta superficie, y tratar de hacer la integral aquí directamente es bastante complicado. Lo que vamos a hacer es un pequeño apaño que esencialmente nos va a introducir el teorema de Gauss en regiones con agujeros. Y la idea es la siguiente. Fijaros que el elipsoide, si miráis los semiejes, pues lo podríamos escribir dividiendo por 4. La superficie S sería x cuadrado partido por 2, es decir, por raíz de 2 al cuadrado. Aquí quedaría y cuadrado partido por 4, que es 2 al cuadrado, y aquí quedaría z cuadrado partido por 4 tercios, que sería 2 partido por la raíz de 3 al cuadrado igual a 1. Es decir, que hemos dividido por 4, escrito los semiejes. En todos los casos podéis observar que el semieje siempre es mayor que 1, aquí es raíz de 2, aquí es 2 y aquí es 2 partido por raíz de 3, que es un número también mayor que 1. Y por tanto, uno puede, si dibuja aproximadamente lo que tendríamos aquí, tenemos pues eso, el clásico elipsoide, ¿de acuerdo? Uno puede meter dentro del elipsoide una esfera. Voy a coger pues una esfera en la que no hay ningún problema, que es la esfera de radio 1, ¿de acuerdo? Si yo considero aquí, voy a llamar S barra a la esfera de radio 1, que es otra superficie cerrada. La esfera no toca, no colapsa en ningún momento con el elipsoide, por lo tanto aquí se queda una región del espacio, voy a llamar D, a la región que está comprendida entre el exterior de la esfera unidad, eso sería esta región, y el interior del elipsoide.
¿vale? Esa región, para simplificar un poco el dibujo, la voy a dibujar directamente en 12, es decir, esencialmente lo que tendríamos sería pues algo más o menos así, ¿vale? Tengo una región que se queda entre la esfera y el elipsoide. Es una región del espacio en la que ahora sí el campo F sí que está bien definido, ¿de acuerdo? El campo F está bien definido en D, así que F está definido en D. Aquí tiene todas las buenas propiedades que uno espera y por tanto aquí sí que puedo aplicar el teorema de Gauss. Aquí es donde vamos a aplicar el teorema de Gauss. De manera que lo que nos dice el teorema de Gauss, en este caso, para esta región D, cuya frontera, observar quién es la frontera de la región D. La frontera de la región D la componen la frontera de la esfera por dentro y la frontera del elipsoide por fuera. De manera que efectivamente estoy hablando de una región con una superficie cerrada, en este caso está formada por dos superficies, que es la que la cierra, mi región, ¿vale? En la que el teorema de Gauss diría que la integral en la frontera de D, fijaros, la frontera de D es la unión de las dos fronteras, ¿de acuerdo? De las dos fronteras, perdón, de las dos superficies que tengo, del elipsoide y de la esfera, va a ser igual a la integral triple en el dominio D de la divergencia de F, ¿de acuerdo? Esto es una integral de volumen que vamos a calcular ahora mismo. ¿De acuerdo? O sea que la idea es introducir esa esfera. ¿Qué estoy ganando aquí? Bueno, pues ahora vais a ver, es muy sencillo ver que la divergencia del campo es 0. Recordad que aquí la divergencia del campo F va a ser la derivada de f1 con respecto a x, más la derivada de f2 con respecto a y, más la derivada de f3 con respecto a z. Este campo es sencillo de calcular porque observar que es simétrico en las tres componentes, es decir, que lo mismo que aparece en la primera componente en X, en la segunda aparece en Y y en la tercera aparece en Z. Por lo tanto, cuando uno hace la derivada de f1 con respecto a X, ¿qué es lo que va a quedar? Pues va a ser, si os fijáis, sería la derivada del de arriba, que es 1, por el de abajo sin derivar. Lo voy a escribir como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios, que es lo que es, ¿no? Es la raíz elevado a 3. Eso sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo sería 3 medios por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios menos 1, que es 1 medio, por la derivada de lo de dentro con respecto a x, que en este caso sería un 2x. Y todo esto estaría dividido por el de abajo al cuadrado, es decir, sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado, en este caso, a teníamos aquí la raíz de 3 medios, es decir, 3 medios elevado al cuadrado sería elevado al cubo. ¿De acuerdo? Es lo que quedaría ahí, ¿vale? Si aclaráis un poquito más, esto sería, perdón, esto es lo que he estado escribiendo aquí, sería la derivada de f1 con respecto a x, ¿vale? Entonces esta derivada de f1 con respecto a x la voy a escribir un poquito mejor, esto va a ser simplemente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios, menos este 2, con este 2 se van y aquí quedaría menos 3x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1 medio y partido por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3, ¿vale? Y eso es la derivada de f1 con respecto a x. Como digo, es fácil de ver, pero lo podéis hacer vosotros sin problema. La derivada de f2 con respecto a y es la misma, pero cambiando el papel de la x con la y, porque es simétrica, por lo tanto me va a quedar algo igual, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios, menos 3y al cuadrado por lo mismo. Y aquí quedaría esto. Y la derivada de f3 con respecto a z, pues siguiendo el mismo razonamiento, va a quedar exactamente igual, pero con una z. Ya digo que es algo que podéis comprobar vosotros si no lo tenéis muy claro, pero no es más que un sencillo cálculo de derivación de los que ya hemos hecho unos cuantos. ¿Vale? Bueno, pues la divergencia nos quedará la suma de estos tres sumando. Fijaros que todos tienen el mismo denominador, entonces voy a sacar fuera el denominador para no escribirlo una y otra vez, ¿vale? Aquí nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Fijaros que nos queda uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Esto aquí me he comido el 3 medios, ¿vale? De manera que son 3, exactamente 3 así, ¿vale? Y luego nos queda, fijaros, menos
3x cuadrado por esto, menos 3y cuadrado por lo mismo, menos 3z cuadrado por lo mismo, directamente voy a sacar un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1/2, que multiplica a todos a 3x cuadrado, a 3y cuadrado y a 3z al cuadrado. ¿Vale? Aquí un paréntesis. Y finalmente, fijaros que esto no es más que 3 por x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado elevado a 1, que por el 1/2 que tengo aquí sería 3/2, entonces me quedaría 3 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3/2 menos este 3 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3/2, y finalmente eso es un 0, por lo tanto la divergencia es nula. Bueno, es un campo un poco más laborioso, pero esencialmente, como digo siempre, son solamente derivadas que no tienen mayor relevancia. De manera que lo que tengo claro es que esta integral es 0 porque la divergencia del campo es 0. Aquí lo estoy aplicando correctamente porque en el dominio donde lo estoy aplicando pues está definido, cosa que no podría haber hecho antes. Antes, lógicamente, pues la divergencia es 0, pero hay un punto en el que no puedo calcular nada porque es un punto del dominio donde el campo no está definido. ¿Eso qué significa? Pues como ya hemos visto en alguna otra ocasión, la integral en S y la integral en S barra de f es 0. Eso significa que la integral en S de f más la integral en S barra de f es 0, y por tanto la integral de una es igual a la menos integral de la otra. Donde recordar que el teorema de Gauss exige orientación exterior en toda la frontera, por lo tanto esta S y esta S barra deben estar orientadas hacia afuera, pero cuidado, hacia afuera respecto de la región, es decir, que aquí la orientación de S, que es la orientación del elipsoide, tiene que ser de este estilo, pero en S, que es la esfera interior, la orientación exterior tiene que ser de este estilo, porque es la forma en la que está la exterior al dominio que estoy definiendo, que es lo de en medio, ¿vale? Por lo tanto, en realidad, si os fijáis, si la S la oriento hacia fuera exterior y la S barra la oriento hacia fuera de la esfera, en realidad estas dos integrales van a ser iguales. Es decir, que aquí digamos que la S, voy a poner aquí fuera no exterior a D, sino la que apunta hacia fuera de la esfera, pues esencialmente tiene la misma, el mismo signo que la integral en la superficie S inicial, ¿de acuerdo? O sea que básicamente lo que me está diciendo este resultado, o bueno, esta cuenta que hemos hecho, es que la integral sobre el elipsoide es igual a la integral en la esfera, ¿de acuerdo? Eso es lo que me dice. La integral en el elipsoide es igual a la integral en la esfera siempre y cuando las dos la orienten del mismo modo. Si cojo la orientación exterior para el elipsoide, cojo la orientación exterior para la esfera, donde ya allí no estoy pensando en regiones de 3D, sino simplemente la orientación exterior natural para la esfera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues voy a calcular entonces la integral sobre la esfera de f con orientación exterior. Fijaros que en este caso es relativamente sencillo porque si yo considero la esfera unidad, ni siquiera voy a parametrizarla ahora mismo, porque sé que la normal unitaria, ya lo hemos hecho en alguna que otra ocasión, la normal unitaria es el x y z partido por la norma. En este caso la norma es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es 1, por lo tanto la normal unitaria exterior, insisto, con unitaria exterior, ahora exterior significa exterior respecto de la esfera, no respecto de la región. La normal unitaria exterior es esta de aquí, por tanto la integral esta sería la integral del campo f, lo voy a escribir de forma abreviada, bueno, así, esto sería 3/2 por el x y z, ese sería el campo f, multiplicado por la normal unitaria exterior, que es x y z. ¿Vale? Y lógicamente, pues esto nos queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, partido por x cuadrado más x cuadrado por z cuadrado elevado a 3/2. Esto nos queda la integral, esto es la integral en S barra, ¿vale?, de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1, partido por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3/2. Y esto, lógicamente, es la integral en S barra de 1 partido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1/2. Y ahora observar que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sobre S barra, ¿vale?, que S barra es la esfera, esto siempre vale 1, por lo tanto esto no es más que la integral de 1 en S barra, y la integral de 1 en S barra es el área de S barra. Y el área de una esfera de radio A es 4pi r al cuadrado, en este caso, pues como la esfera es de radio 1,
pues esto vale 4pi. Así que fijaros que no he tenido que parametrizar, no he tenido que hacer cuentas complejas, simplemente apañar un poco los resultados. Y lo que obtengo es que la integral en S barra vale 4pi, y por tanto, la integral original de f vale también 4pi. ¿Vale? Bueno, esto es lo que obtenemos, pero fijaros que, bueno, pues llama tanto la atención aquí, que esto se puede hacer de forma... en realidad, si os fijáis, el elipsoide no ha tenido prácticamente ninguna relevancia en los cálculos. Es decir, he cogido un elipsoide que contuviera a la esfera unidad, podría haber cogido un elipsoide el doble de grande, que en realidad no lo he usado en los cálculos. Es decir, si repasáis todos los cálculos, el hecho de que el elipsoide sea uno u otro es absolutamente irrelevante. Lo único es que no tiene que colapsar con la esfera, es decir, me tiene que definir un dominio, de manera que si yo tengo cualquier otra superficie que englobe a la esfera unidad, automáticamente sale exactamente lo mismo que pasa así. La integral de superficie sería también 4pi. Observar entonces que la integral de superficie de cualquier superficie que contenga la esfera unidad siempre vale 4pi. Es más, si uno considera una superficie que no contiene exactamente la esfera unidad, que podría colapsar con ella, imaginaros por ejemplo que esta es la esfera unidad y yo tengo una superficie que hace así, claro, aquí no puedo aplicar el teorema de esta forma, tendría que haber cogido una esfera más pequeñita, una esfera que quedara completamente dentro de mi región, ¿de acuerdo? Y bueno, tendría que rehacer los cálculos con la esfera más pequeña, pero en realidad no es necesario, porque si ahora hacéis la integral de la esfera unidad con respecto a esta esfera pequeña, vais a poder aplicar exactamente lo mismo. Es decir, si esta es la esfera unidad que llamamos antes S barra y esta es una esfera, llamarle de radio epsilon, ¿de acuerdo? Pues resulta que otra vez la región entre S y S epsilon pues es una región donde el campo estaría bien definido, porque lo que he hecho es extirpar el problema en el 0, 0, en el 0, 0, 0. Aplicar el teorema de Gauss aquí significaría que la integral en S barra junto con la integral en S epsilon va a ser 0, y otra vez lo que tengo es que la integral en S barra con orientación exterior es igual a la integral en S epsilon con la orientación también exterior, exactamente igual que ocurría antes, y por tanto otra vez la integral en S epsilon vale lo mismo que la integral en S barra, y esto vale 4pi. Os dicho de otra forma, da igual lo que cojáis de superficie, que siempre que englobe al 0, 0, 0, automáticamente tiene integral 4pi. O sea que digamos que este campo es un campo que el flujo a través de cualquier superficie que encierre al origen siempre vale 4pi. Es un campo bastante peculiar. Y si la superficie no engloba al origen, pues automáticamente el flujo es 0, porque podríamos aplicar el teorema de la divergencia y la integral sale 0. Por supuesto, cualquier superficie que encierre, es decir, tienes una superficie lógicamente cerrada. Ahí sí que es vital que la superficie sea cerrada, pero como podemos ver, bueno, pues todas las superficies tienen el mismo flujo, ¿vale? Bien. Pues con esto dejamos el teorema de Gauss también de lado, ya hemos visto un poco cómo funciona el teorema de Gauss. Vamos por último con el último de los teoremas, que es el teorema de Stokes, que como ya anunciaba en algún momento, de alguna forma vais a ver que el teorema de Stokes es como una generalización del teorema también de Green, que el teorema de Green y de Gauss eran esencialmente el mismo, uno en el plano, otro en el espacio, por lo que de alguna forma, en realidad muchas veces, bueno, pues se puede ver el teorema de Stokes como el teorema que engloba a todos, que es el que más o menos dice algo. Pero nosotros lo vamos a ver de forma un tanto más particular, digamos, y bueno, pues vais a ver que lo que dice el teorema de Stokes es algo un poquito más concreto, que también nos va a dar bastante juego, como luego veremos, ¿vale? Bueno, pues vamos allá con el teorema de Stokes, que afirma lo siguiente, ¿vale? En este caso voy a considerar S una superficie no cerrada. ¿De acuerdo? Una superficie no cerrada. Es decir, justamente el caso contrario, digamos, al teorema de Gauss. Voy a tener una superficie que no es cerrada. Si aquí no hay ningún dominio tridimensional, simplemente tengo una superficie en R3, por supuesto una superficie orientable, ¿no? Estamos trabajando siempre con superficie orientable, que no es cerrada. Y que en el momento en que no sea cerrada, significa que tiene un borde. ¿Quién es el borde? Os decía, cuando uno identifica una superficie cerrada, lo decía en el sentido de que uno no puede pintar la cara interior con respecto a la cara exterior, ¿de acuerdo? Eso no es posible. Pero en una superficie no cerrada, justamente eso no ocurre, es decir, uno tiene acceso
a las dos caras, a la cara exterior y a la cara interior, sin necesidad de hacerle nada a la superficie. Bien, pues la frontera de la superficie, el borde de esa superficie, podríamos verlo como los puntos en los que, si uno fuera a pintar cada cara de un color, pues tendríamos que tener cuidado de no manchar, digamos, ¿no? Entonces, aquí tengo una cara, aquí tengo la otra cara, el borde es justamente esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en estos puntos de aquí es la frontera realmente de esta superficie S. En estos puntos, como digamos tengo acceso a las dos caras, ¿esto qué es? Esto va a ser una curva. Y claro, en una superficie la frontera al completo pues es una curva cerrada. Así que voy a considerar una superficie no cerrada y sea, voy a llamar C la frontera de S, que es una curva en R3, curva de R3 cerrada. Eso sí que es una curva cerrada. O sea, una superficie no cerrada tiene una frontera que es una curva que ha de ser cerrada. ¿De acuerdo? Es decir, una curva que realmente tampoco tiene frontera. Bueno, pues si F es de R3 en R3, es un campo vectorial definido en S, ¿vale? O sea, aquí estamos otra vez con la misma situación, necesito que el campo está definido en la superficie S, resulta que la integral en la integral en C de F coincide con la integral en S del rotacional de F. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice el teorema de Stokes. Hay una relación entre la integral de un campo en una superficie con la integral de un campo relacionado a través de derivadas, la relación F al rotacional de F es de derivadas, en la frontera de esa superficie. Es una vez más una, como decimos, una especie de generalización de la regla de Barrow, como he ido ya comentando. Transferimos lo que pasa en un dominio con lo que pasa en la frontera de ese dominio. Solo que aquí hay un pequeño detalle importante en respecto a las orientaciones del teorema, porque fijaros que ambos miembros de esta ecuación tienen orientación, la orientación les afecta. Aquí tengo la integral de un campo vectorial en una curva, y entonces no es lo mismo que la recorra en un sentido que la recorra en sentido opuesto, los valores cambian, y aquí tengo la integral en una superficie en la que también de un campo vectorial, y por tanto no es lo mismo que yo la oriente con la normal mirando en un sentido o con la normal mirando en otro. Por lo tanto, aquí necesito que para que esta igualdad sea cierta haya una compatibilidad entre las orientaciones de la curva y de la superficie, ¿de acuerdo? De manera que si yo oriento la superficie de un cierto modo, es decir, si yo señalo la normal en algún sitio, la curva ha de recorrerse de una forma concreta, ¿de acuerdo? O viceversa, si yo hago la curva recorriéndose de una forma concreta, la normal tiene que apuntar en una dirección concreta. Tiene que compatibilizarse la orientación de la superficie con la orientación de la curva. Bien, ¿cómo tienen que ser esa compatibilidad? Bueno, pues imaginaros que yo tengo aquí mi superficie, ¿de acuerdo? Estoy en una superficie, no la voy a dibujar mejor. Imaginaos que yo tengo aquí mi superficie en el espacio. Bien, pues yo voy a considerar la normal de la superficie, por ejemplo, apuntando así, que me es más fácil de ver, ¿vale? Bueno, pues la orientación de C tiene que ser tal que una persona, lo voy a escribir así directamente, con su cabeza apuntando en la normal de S, o hacia la normal. Es decir, yo voy a suponer que voy a poner aquí un muñequito en la frontera, de manera que ese muñequito tiene su cabeza apuntando en la normal de S. Si S apunta hacia allá, pues el muñeco está así. Si S apuntara a la normal hacia abajo, pues el muñeco lo tenemos boca abajo. Bueno, pues si C tiene... si S tiene la normal apuntando a una dirección concreta, yo voy a colocarme en la curva C con la cabeza apuntando a la dirección normal, y entonces se tiene que recorrer, ¿de acuerdo? Una persona que con su cabeza apuntando hacia la normal de S recorre C dejando S a la izquierda.
¿de acuerdo? Una persona que se mueve a lo largo de la curva C, ¿de acuerdo? Con su cabeza apuntando a la normal que yo he definido para S, pues entonces tengo que dejar la superficie a la izquierda. Lo de la izquierda es exactamente igual que en el teorema de Green. Es decir, esta persona podría moverse en esa dirección o podría moverse en esta dirección. ¿En qué dirección me tengo que mover para que la superficie quede a mi izquierda? Bueno, pues lógicamente tengo que recorrer la curva en esta dirección. Esta sería la orientación que me da, esta obviamente no. Esta sería la superficie que me da la orientación que me exige el teorema de Stokes. Recorrer la curva de manera que deje la superficie a la izquierda. Insisto que aquí lo de la izquierda necesita una referencia, porque, bueno, aquí digamos que se ve claramente la izquierda es esta, pero porque he puesto la normal hacia arriba. Pero si ponéis la normal hacia abajo, os tenéis que dar la vuelta y daros cuenta de que si yo pongo la normal apuntando hacia abajo, para que la superficie me quede a la izquierda, tengo que recorrerla justo en el sentido contrario, ¿de acuerdo? Lo cual es lógico porque si cambio la orientación en uno, va a cambiar la orientación en otro. Entonces tiene que haber esta compatibilidad de orientaciones, así que bueno, pues no vale poner la orientación que uno quiera, sino que la orientación de la superficie y la orientación de la curva tienen que ser compatibles y esta es la forma de compatibilizarlo, ¿de acuerdo? Recorrer la superficie a la izquierda teniendo en cuenta que el sentido de recorrido me lo marca en qué sentido estoy de pie, La izquierda y la derecha en el espacio, pues digamos se pierde. Si esta es mi cabeza, la punta en la cabeza y estoy en esta dirección, pues la izquierda está aquí, ¿vale? Pero si yo me di la vuelta y la izquierda ahora ha pasado al otro lado, es decir, que en el espacio izquierda y derecha es siempre un término relativo y por tanto aquí hay que relativizarlo de ese modo, ¿vale? Bien, ahora veremos en los ejemplos cómo manejamos esto del tema de la orientación, que bueno, pues es algo que hay que tener con un poco de cuidado. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de uso. Una vez más voy a hacer una comprobación, es decir, voy a calcular los dos miembros de de este teorema. Vamos a ver que obviamente coinciden y así nos acostumbramos a ver exactamente qué tipo de cuentas sale. Entonces voy a coger un campo, en este caso un campo sencillito, el campo menos x menos y xz, una superficie S que en este caso va a venir dada por x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 y z igual a 1 menos x menos y. Ahora vemos qué superficie es esa y vamos a aplicar o vamos a comprobar el teorema de Stokes en este campo, en esta superficie, es decir, que tendría que la integral en la frontera de S de f tiene que coincidir con la integral en la integral en S del rotacional del campo. Por lo tanto, aquí necesito saber quién es la frontera, necesito calcular el rotacional, vamos a calcular la integral en la frontera, vamos a calcular la integral en la superficie. Bien, la superficie esta es, yo creo que es relativamente sencilla de ver. Fijaros que se trata de un plano, la ecuación está ahí, de manera que esto es un plano y esto es un cilindro, el interior de un cilindro, por lo tanto lo que tengo es básicamente, esencialmente una elipse, ¿vale? En este caso pues sería, pues si uno considera el cilindro unidad, aquí habrá algún plano, cortando por ahí, bueno, pues se me genera una elipse plana en el espacio, una superficie plana en el espacio que está dentro de un cilindro. Y bueno, pues voy a comenzar en este caso también por la integral del rotacional de f. Bien, la integral del rotacional de f en este caso, vamos a calcular el rotacional. El rotacional os recuerdo que es un campo que se calcula pues con este determinante simbólico que ya hemos hecho varias veces. Ahí tendría el campo menos i, el campo x, el campo z, y esto sería pues derivada de z con respecto a y menos derivada de x con respecto a z, eso lógicamente es 0. Aquí quedaría derivada de z con respecto a x, derivada de z de y con respecto a z también es 0. Y aquí me queda la derivada de x con respecto a x, que es 1, menos la derivada de y de menos y con respecto a y, que sería otro menos 1, es decir, 1 más 1 es un 2. Por lo tanto, aquí lo que me queda directamente es el campo 0, 0, 2, es un campo sencillo, un vector sencillo, y por tanto voy a integrar pues este campo de aquí y observar también que aquí lo que tengo es una superficie plana, y como esto es una superficie plana y estoy integrando un campo vectorial, pues recuerdo una vez más que esto en realidad no es más que la integral del campo por la normal, ¿de acuerdo? La integral del campo por la normal. Y eso significa pues que
la normal de aquí es la normal unitaria en la dirección que le vayamos a dar a la orientación, en la orientación que le vayamos a dar a la superficie S. Entonces esta normal unitaria, ¿cómo la calculo? Pues fijaros que la ecuación del campo del plano es uz igual a 1 menos x menos y, o lo que es lo mismo, x más y más z igual a 1, que tiene como normal el 1, 1, 1, y como normal unitaria el 1 partido por la raíz de 3, 1 partido por la raíz de 3 y 1 partido por la raíz de 3. ¿De acuerdo? Esa sería la normal unitaria. Esa es la normal unitaria que apunta en una dirección, y lógicamente la de signo negativo apuntaría en otra dirección. Como aquí yo voy a comprobar el teorema de Stokes, y el teorema de Stokes lo que exige es compatibilidad de orientaciones, no una orientación concreta, sino que ambas cosas que vaya a usar sean compatibles, pues entonces aquí lo que voy a hacer sencillamente es usar esta misma normal que tengo. Así que esta integral será la integral en S del 0,02 por el 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3 y 1 partido por raíz de 3, ¿de acuerdo? Y esto nos sale directamente 2 partido por la raíz de 3, integral en S, y como sabemos esto es 2 partido por la raíz de 3 por el área de la superficie S. La superficie S es una elipse, lamentablemente aquí yo no conozco cuáles son los semiejes que son necesarios para calcular el área. El área de una elipse es pi veces el semieje por A por el semieje B. En este caso yo no conozco estas elipses que semiejes tiene y bueno, a lo mejor lo podría calcular, pero me da la sensación de que sería más complejo que directamente coger y parametrizar la superficie de forma sencilla, así que voy a calcular el área. Recordad que esto será entonces 2 partido por la raíz de 3, la integral en doble de la región que me define la parametrización de la superficie de la norma del vector normal. Entonces, bueno, pues voy a calcularlo. Voy a parametrizar la elipse en forma yo creo que ya habitual, ¿no? Esto sería r coseno de teta, r seno de teta, y parametrizando el interior del cilindro, y la z vale justamente 1 menos r coseno menos r seno, ¿vale? Que sería la ecuación z igual a 1 menos x menos y, y como es todo el interior del cilindro unidad, pues teta entre 0 y 2pi, y r entre 0 y 1. Por lo tanto, esto sería realmente la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1 de la norma de este vector normal. Fijaros aquí también que si calculo el vector normal, pues lo tendría que hacer es la derivada con respecto a r, que sería coseno, seno y menos coseno menos seno, y aquí aparecería la derivada con respecto a teta, que sería menos r seno, r coseno, y aquí sería r seno menos r coseno, ¿vale? Y no me voy a poner a calcular, fijaros, las tres componentes del vector, porque fijaros que esto es un plano, y por como es un plano, el vector normal tiene que ser un vector que sea proporcional al 1, 1, 1. Por lo tanto, las tres componentes del vector tienen que tener exactamente la misma valor, no puede ser de otra forma. Entonces, las dos primeras son un poco latosas, pero la tercera es inmediata. Fijaros, la tercera es r coseno cuadrado más r seno cuadrado, que es r. Así que esto sería algo con una r al final. Pero claro, si es algo con una r al final y es un vector proporcional al 1, 1, 1, está claro que las dos primeras también van a ser r. O sea que eso es prácticamente, digamos, de cajón, ¿no? Entonces lo que hacer aquí sería la norma de este vector normal, que sería la raíz de 3r cuadrado, que es la raíz de 3, la norma del n, va a salir directamente la raíz de 3 por r. Así que aquí aparecería la raíz de 3 por r, así que estaría integrando. Esto sería de r de teta, esto es bastante ya sencillo, porque estoy integrando 2r, que la integral es r cuadrado entre 0 y 1, que es 1, por 2pi. ¿Vale? Así que lo que sale de esa integral es directamente 2pi. ¿De acuerdo? Una vez más, os recuerdo que en estos teoremas lo que estoy haciendo es volver a usar integrales de línea, integrales de superficie, etc. Es decir, que esencialmente lo único, salvo el cálculo del rotacional, que es algo básicamente hacer derivadas, lo que he hecho es calcular una integral de superficie de un campo vectorial en una superficie, que bueno, pues la tengo que parametrizar, hacer los cálculos, pero os recuerdo que no estoy haciendo nada nuevo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos calculado la parte derecha del teorema de Stokes. Vamos ahora con la parte izquierda, que es la integral y la frontera del campo F, ¿vale? En donde la frontera, voy a volver a dibujar aquí mi superficie, aquí tengo aquí mi cilindro,
¿vale? Voy a tener aquí un plano que intersecta al cilindro y la frontera, lógicamente, es la circunferencia que le da la vuelta a esa elipse de ahí. ¿De acuerdo? O sea que la frontera sería ese borde. Y os recuerdo que lo que tengo que hacer es ahora orientar. Tengo que orientar la curva. Tengo que orientar la curva en relación con la normal, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, fijaros, la normal que tenía aquí era la 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3, 1 partido por raíz de 3, o la 1, 1, 1, que es la dirección que he cogido. Ese vector, lógicamente, apunta hacia arriba. Tal y como tengo aquí dibujado el plano, pues sería un vector que apunta en esa dirección, y entonces, si uno se pasea con la cabeza apuntando en esa dirección por esta superficie, observar que el sentido de recorrido es justamente el que ya he señalado con la curva, porque es la que hace que la curva me quede a la izquierda. Cuando la superficie es más o menos plana, la normal hacia arriba siempre es relativamente sencilla de orientar. Ahora bien, ¿cómo voy a ver yo que esa orientación es la correcta? Bien, primero vamos a parametrizar y vamos a ver que la forma de parametrizar automáticamente me da la orientación de forma sencilla. ¿Cómo parametrizo esta curva? Y esto es, bajo mi punto de vista, ya quizás lo más complejo de parametrizar, porque parametrizar una curva en el plano es relativamente sencillo, parametrizarla en el espacio no lo es tanto. Pero aquí la idea no es parametrizar, digamos, desde cero, en el sentido de que tienes una curva, tienes que parametrizarla, sino que voy a parametrizarla de una forma muy sencilla porque prácticamente ya la tengo hecha, ya que lo que he hecho es parametrizar un objeto que en el fondo es más complicado, que es la superficie donde está esa curva. ¿De acuerdo? Entonces, si uno se fija en la parametrización que hemos dado de la superficie de esta curva, ¿de acuerdo? En realidad, observar que, perdón, de la parametrización que he dado de la superficie donde está esa curva, la parametrización que yo estoy considerando aquí, lógicamente incluye la curva. ¿De acuerdo? Y en concreto, ocurre la curva o contiene esta parametrización a la curva como, digamos, un elemento límite de esa curva. Es el final de la curva. Perdón, el final de la superficie. O sea, yo aquí estoy parametrizando una superficie y justamente cuando llego al borde es justamente cuando estoy produciendo mi curva. Entonces, esto es relativamente sencillo verlo si uno piensa la diferencia entre parametrizar el círculo y la circunferencia. Si uno considera el círculo en R2, estamos parametrizando esto con R entre 0 y 1 y θ entre 0 y 2π. Esto es una parametrización cómoda del círculo porque lo que hace es la θ va girando y el R se va expandiendo desde 0 hasta 1. Entonces, digamos que para cada valor de R yo estoy generando aquí una circunferencia, ¿de acuerdo? Una circunferencia que todas pegadas lo que me dan es todo el círculo. ¿Vale? Precisamente cuando yo llego al borde, a la circunferencia unidad, lo que pongo es R igual a 1. Y entonces me aparece la parametrización de la circunferencia, que sería coseno de θ, seno de θ. ¿De acuerdo? O sea que justamente cuando yo parametrizo un círculo en polares, en realidad estoy parametrizando todas las circunferencias que contienen a ese círculo y precisamente la última, la del valor R máximo, es la del borde. Bueno, pues esa misma idea la voy a aplicar aquí de forma sencilla. Si yo aquí cojo R igual a 1 en esta parametrización, ¿qué estoy parametrizando? Precisamente el borde de mi superficie, que era una elipse. Así que yo voy a considerar aquí una parametrización, llamarla sigma de t, que va a ser coseno de t, voy a cambiar la t el θ por la t, 1 menos coseno de t menos seno de t, donde, insisto, lo único que he hecho es considerar R igual a 1 en la parametrización anterior, con el cambio de t a θ, pues yo qué sé, por uso de la t habitualmente cuando usamos líneas, ¿vale? Esto es una parametrización justamente de la elipse que tengo ahí sobre ese plano. Observar que es muy sencillo hacerlo así, es más complicado si uno se coge la ecuación original y empieza a trabajar con ella. Es más fácil parametrizar la superficie y ver que la curva es el objeto límite que aparece ahí. Bien, ¿qué orientación tiene esta curva? Eso ya no es tan sencillo de ver porque fijaros que para ver la orientación de una curva cerrada, para ver la orientación de una curva abierta es muy sencilla. Te coges un extremo, te coges el otro y ya ves en qué sentido se recorre. Pero en este caso, como la curva es cerrada, si me cojo un extremo, me cojo otro, no es tan fácil. Podríamos coger valores intermedios, pero en realidad esto es muy sencillo porque fijaros que esencialmente estoy parametrizando la circunferencia en el
plano habitual, ¿vale? La circunferencia en el plano típica, que se recorre en sentido positivo. Eso significa que si miramos desde arriba, desde la parte positiva del eje Z, es decir, si miramos desde aquí arriba, estoy recorriendo la circunferencia en sentido positivo. Entonces, si yo miro aquí desde arriba, estoy recorriendo la circunferencia en este sentido. O sea que todas estas parametrizaciones tipo coseno-seno son parametrizaciones que recorren las curvas de forma positiva. Por lo tanto, si las normales apuntan hacia arriba, son justamente la orientación que necesito. O sea que esta está bien orientada. ¿Qué es lo único que necesito? Saber si está bien o mal orientada. Porque si estuviera mal orientada, no voy a cambiar la parametrización. Voy a hacerlo de siempre. Le cambio el signo a la integral. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que efectivamente esta orientación es correcta porque nos va a salir exactamente el mismo valor. Bueno, pues ahora ya finalmente solo me queda calcular la integral en C. Esto sería, C es la frontera de S que viene dada por esta parametrización del campo F. Entonces era la integral entre 0 y 2pi, intervalo de definición de los parámetros de la curva. El campo era menos i x z, pues aquí menos i, que es seno de t, x, que es coseno de t, y z, que es menos 1 coseno de t, menos, esto aquí he escrito un r de más, perdón, seno de t, ¿vale? Menos i x z, por la velocidad de la curva. La velocidad de la curva es la derivada, esto sería la derivada del coseno, que es el menos seno, la derivada del seno, que es el coseno, y la derivada de esto, que sería la derivada del coseno, que es el menos seno con signo menos más, seno de t menos coseno de t. Diferencial de t. Y aquí ya solo me queda pues hacer un pequeño cálculo. Fijaros que aquí nos va a salir seno por menos seno, que es seno cuadrado de t. Aquí saldría coseno por coseno, que es coseno cuadrado de t. Aquí ya tenemos un 1. Esta integral entre 0 y 2pi. Y aquí me saldría 1 menos seno por seno menos coseno. Vamos a hacer la cuenta. Esto sería seno menos coseno. Esto sería más seno de t por menos coseno de t. Luego me quedaría menos coseno seno. Menos coseno sería más coseno cuadrado de t. Y por último sería menos seno por menos seno, que sería menos seno cuadrado de t. ¿Lo he escrito bien? Sí. Y aquí sería un menos seno por un más seno de t coseno de t, si no me he equivocado. Y entonces esto y esto cancela. Aquí tendríamos seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Aquí tendríamos coseno cuadrado menos seno cuadrado, que es el coseno de 2t, una de las fórmulas trigonométricas clásicas. Ya tengo la integral del seno y la integral del coseno. Esto es ya muy sencillo de integrar porque fijaros que nos queda seno cuadrado de t, perdón, 1 más seno de t menos coseno de t más coseno de 2t diferencial de t. Y una vez más tengo las integrales del seno y del coseno entre 0 y 2pi. Estas integrales son 0. La integral del coseno de 2t entre 0 y 2pi, fijaros que el coseno y el coseno de 2t hacen lo mismo. El coseno lo hace 2 veces, por lo tanto, si la integral del coseno es 0, la del 2t también, por lo tanto, esa integral también va a ser 0. Y esto nos queda la integral de 1 entre 0 y 2pi, que nos sale 2pi, que coincide lógicamente con lo que nos había salido antes, que era 2pi. Como veis, las orientaciones pues eran compatibles. Lo que sale pues es lo que tiene que salir en definitiva. ¿De acuerdo? Bien, en realidad aquí, bueno, voy a comentar un pequeño truco que se hace en la práctica, y es que en realidad la orientación aquí no es muy preocupante. También depende de lo que vayamos a hacer, ¿eh? Pero en este caso concreto a mí la orientación no me preocupaba mucho. ¿Por qué? Pues porque si yo no tengo claro cuál es la orientación de sigma, lo voy a tener claro cuando tenga el resultado. Si el resultado me hubiese salido menos 2pi, ¿qué pasaba? Pues pasaba que el vector de la orientación de sigma no era el correcto, es decir, que sigma no estaba bien orientada. Por lo tanto, esto que he escrito aquí de bien orientado o mal orientado, en realidad yo lo puedo poner a posteriori. Yo puedo saber si estaba bien o no orientada sabiendo si coincide o no coincide el valor. O sea que en la práctica muchas veces uno no se preocupa exactamente de parametrizar y de ver cuál es la orientación correcta que tengo que poner, sino uno hace las cuentas, ¿de acuerdo? Y cuando termina de hacer las cuentas te das cuenta de si en realidad estaba bien orientado o no estaba bien orientado. Y entonces siempre puedes ahora poner y decir, estaba bien orientado, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, es algo relativamente, una pequeña chapucilla que uno puede hacer en estos casos, ¿vale?
me remito una vez más a que, fijaros que en realidad no estoy haciendo nada nuevo en relación a que todos los cálculos que estamos haciendo ya son todos integrales de línea, integrales de superficie. Las orientaciones ya las hemos visto, lo que pasa es que, ya digo, que todo se junta aquí de alguna forma, ¿vale? Bueno, pues permitidme una breve nota con la que termino ya la sesión de hoy, que tiene que ver con la interpretación del rotacional. Vamos a ver qué significa el vector rotacional. Os recuerdo que la divergencia ya la interpretamos. La divergencia era la tendencia del campo a expandirse, a escaparse, a diverger. Y el rotacional, pues fijaros lo que sucede. Imaginaros, en un caso muy sencillo, que ese es un disco, ¿de acuerdo? Plano, de radio pequeño. ¿Vale? Un pequeño disquito que yo tengo por ahí. ¿Vale? Y yo quiero calcular a usar el teorema de Stokes en ese disco. Entonces, el teorema de Stokes en ese disco, ¿qué es lo que me dice? Pues me dice que la integral en la frontera de S de un campo F es igual a la integral en S del rotacional de F, ¿no? Es lo que nos dice eso. Y estoy recorriendo S de una determinada la frontera de una determinada forma y con la normal apuntando en un determinado sentido. Eso tampoco es relevante ahora mismo. Imaginaos que las orientaciones son las correctas. Bien, ¿qué significaba la integral de línea que tengo aquí? La integral de línea que tengo aquí, en este caso, fijaros que lo que estoy midiendo es la circulación. La integral de un campo vectorial en una línea es la circulación, que es la tendencia que tiene el fluido a dar vueltas sobre sí mismo. En este caso, como el disco es tan pequeñito, de alguna forma estoy mirando como un fluido en un punto está girando. En un punto no gira, pero digamos la tendencia alrededor suya es esa, ¿no? Esto está midiendo eso, la circulación. Que en este caso la circulación no la estoy midiendo en un sitio grande, sino en un sitio pequeñito, por lo tanto estoy mirando cómo el fluido gira, básicamente. Bueno, pues resulta que esta circulación la está midiendo esta integral de superficie. Recordad que la integral de superficie la puedo escribir como la integral de superficie del rotacional por el vector normal a la superficie, el normal unitario. ¿Vale? Y claro, si esta superficie es muy pequeñita, es un disco muy pequeño, en el fondo, básicamente puedo decir que el rotacional es constante, ¿vale? Y si el rotacional aquí es constante, pues esto sería aproximadamente el rotacional en un punto, en que sería, pues, por ejemplo, el centro de ese disco, multiplicado por la normal por el área de ese, ¿no? Si esto fuera constante, insisto, que el rotacional aquí lo supongo constante, y bueno, pues en un sitio muy pequeño, pues todas las funciones se pueden suponer constantes, ¿no? Una aproximación no muy burda de eso. Por lo tanto, aquí aparecería, bueno, pues un parámetro que es el área de ese, que de alguna forma, pues, normaliza un poco lo que hay, y nos aparecería justamente el valor del rotacional por n. El rotacional por n, de acuerdo, es el producto escalar del rotacional por el vector normal. Pues aquí uno se puede plantear algo de forma muy simple. Cuando este producto escalar es máximo, es decir, cuando tengo aquí el mayor valor. El mayor valor lo tengo aquí cuando el vector rotacional y el vector n son paralelos, están en la misma dirección. O sea, que si el rotacional está alineado con el vector n, son los dos paralelos, resulta que esta cantidad es máxima. Y esta cantidad es máxima, por tanto, esta circulación es máxima. Así pues, el rotacional es un vector que apunta en una dirección normal al sentido de máxima circulación del fluido. ¿Vale? Es decir, que un fluido en un punto tiene una tendencia a girar, bueno, pues el rotacional nos está indicando en qué dirección está la normal al plano de máximo giro. O de forma un poquito más sencilla, si vosotros metéis una hélice en un fluido, si alineáis el eje de la hélice con el rotacional del fluido, haréis que la hélice gire lo más rápido posible. Así que el rotacional está midiendo de alguna forma el vector en el que el fluido está girando, el vector normal a la dirección, al plano de máxima rotación del fluido. Por eso hay el nombre rotacional, ¿no? Mide de alguna forma la tendencia del fluido al giro. Y es máxima, esa tendencia es máxima, ese fluido gira más rápidamente si el rotacional apunta en la dirección del vector normal, ¿vale? Esa es, por tanto, la típica interpretación que se suele dar al vector rotacional. Bueno, veremos más ejemplos del teorema de Stokes con algunos detalles más en el siguiente vídeo. Hasta entonces.